La separación entre la teoría y la práctica, entre el decir y el hacer, es un problema vital digno de toda atención. Nosotros asumimos una fuerte valoración y una clara preferencia por la práctica frente a la teoría. El primado de la acción y la primacía de la praxis marcan nuestras vidas. La acción es más importante que la teoría. El hacer es más importante que el decir. La transformación de la realidad más que su simple interpretación. A veces los cristianos esto nos sorprende porque la tradición bíblica coincide plenamente con este principio. La palabra de Dios no es un mero sonido ni un simple concepto mental, sino que es un hecho, una actuación. Dios no se revela en afirmaciones doctrinales, sino en acontecimientos, en intervenciones salvadoras en la historia. Los profetas no cesan de advertir al pueblo de Dios cuando éste se desvía a un culto muy fervoroso, pero sin el respaldo de la vida, porque esto es una idolatría. La práctica del amor y de la justicia es el criterio máximo de la bondad moral, muy por encima de todo culto o de todo sacrificio. Jesús, profeta poderoso en obras y en palabras, primero comenzó haciendo para enseñar. Provocaba el asombro de las multitudes que oían lo que decía, tanto o más que lo que decía. Y por eso insiste en que no todo el que dice, sino el que hace la voluntad del Padre, entrará en el reino, que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y que si lo amamos a Él, practicaremos sus mandamientos. La palabra de Jesús alcanza en este punto su claridad máxima cuando propone la práctica del amor como el criterio de salvación. La parábola del buen samaritano subraya esta primacía del amor por encima de las fronteras de credo, culto o religión. Por sus obras los conocerán, dice Jesús. Obras son amores y no buenas razones, dice un refrán. Y otro dice, del dicho al hecho hay un largo trecho. Los frutos buenos solo pueden venir del árbol bueno, y por eso los frutos prácticos, los hechos, son el mejor criterio de discernimiento moral. En el fondo, Jesús nos está enseñando algo que es de sentido común. Jesús
no simplemente predicó esta primacía de la práctica, sino que la vivió. Pasó por este mundo haciendo el bien. De ahí que nos recomienda a sus seguidores que comencemos por practicar lo que confesamos con la boca, lo que creemos con la fe. Importa mucho que los cristianos presentemos antes que nada las credenciales de nuestra autenticidad. Nuestra vida tiene que ser el reflejo de lo que decimos. No es posible creer a quien contradice con los hechos lo que dice con sus palabras. Por eso Jesús nos inculca la necesidad de vivir coherentemente con lo que creemos. No es posible pretender corregir o mejorar a los demás cuando nuestra vida no muestra aquello que predicamos. Eso sería ser ciegos y querer guiar a los demás. La mejor invitación a los otros es el propio ejemplo. Es necesaria la humildad de comenzar por luchar contra los propios defectos en lugar de querer corregir a los demás. Quita la viga de tu ojo y entonces podrás quitar la paja del ojo de tu hermano. Lo contrario es incoherencia y hasta hipocresía. Jesús, en su propia persona, fue ejemplo de esa misma veracidad y autenticidad. Es con nuestras obras donde se muestra lo que hay en nuestro corazón. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a revisar, ¿no?, con sinceridad y con humildad, qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y qué es lo que se manifiesta en nuestras obras.